En cuanto a la definición, hablaremos que la presentación u ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente se refiere a la circunstancia de que estuvieran relacionados en tiempo, lugar y persona. Esta relación es extremadamente importante en términos de que el poder tener suficiente información que permita delimitar estas tres variables o este grupo de variables nos da la oportunidad de saber si coinciden en periodos de incubación, en poblaciones potencialmente susceptibles, en la presentación clínica de los casos, y esto nos da la pauta para poder seguir adelante con la investigación y a partir de esta investigación tener la posibilidad de proteger y controlar la presentación de más casos, o bien para tener la certeza de que otras acciones se pueden hacer para tratar de prevenir la presentación de más casos. En el caso de aquellas enfermedades de notificación inmediata, la presencia de un solo caso puede representar un brote. Entonces, en términos generales, tendríamos que tener todos los elementos que permitan saber si este brote, que pudiera ser metafóricamente el que nos brinque la liebre, tenga características que nos permita sospechar que pudiéramos tener más casos relacionados con la presentación de un caso índice. Esto es importante para seguir adelante con la investigación. Para efectos de la metodología se tienen 9 pasos, de los cuales se enlistan de manera didáctica. Durante cualquier investigación de brote en campo, se puede ver que muchos de estos pasos se traslapan, y esto porque en ocasiones la investigación les dota de mucha información que puede no presentarse de esta manera, y ustedes tendrían que tener estos pasos bien claros para tratar de ubicar de qué manera y cómo podrían enlistarlos o investigarlos a partir de que vayan obteniendo más información. Esto es importante para que, independientemente de que ustedes pudieran tener mucha o poca información con respecto a la presentación de los casos, se establezcan cuál es la secuencia del análisis de la información. En primer lugar, veremos que determinar la existencia del brote es importante para saber qué punto de referencia tendríamos que tomar para saber si estamos frente a un brote o no. El número 2 sería establecer la definición de caso. El número 3, orientar la recolección de datos en tiempo, lugar y persona. Número 4, determinar la población en riesgo. 5, formular hipótesis. 6, adoptar medidas de control. 7, contrastar hipótesis. 8, establecer conclusiones y recomendaciones. Y por último, y paso 9, escribir el informe escrito. Esto es relevante en el punto número 1 en cuanto al uso de herramientas del tipo canales epidemiológicos o el análisis de las tendencias de la presentación de casos con respecto al año inmediato anterior, o en caso de tener los canales endémicos, en el análisis histórico de la presentación de casos de la enfermedad que estemos investigando. Esto es importante en términos de que también la presencia de ciertos brotes nos da la oportunidad de hacer una revisión rápida de la bibliografía sobre la sintomatología y agentes etiológicos sospechosos. Esto es importante pensando desde un punto de vista global, en donde, como lo comentamos en clases pasadas, la presentación de enfermedades emergentes y reemergentes puede cruzar fronteras cuando tenemos
la movilización de poblaciones humanas y animales, y que nos presenta la exposición de otro tipo de agentes con otro tipo de serotipos y mutaciones, que da cuenta de la posibilidad de tener otro tipo de patologías. Entonces, esta investigación rápida nos daría oportunidad de saber si estamos frente a un agente infeccioso del que ya estamos acostumbrados a vigilar, o bien tendríamos que tener alguna diferencia en el análisis y estar mucho más pendientes en cuanto a generar las alertas que se requieran para su contención. Esto también es recomendable de que se vean los principales países que pudieran tener relación con, en este caso con México, para la presencia de ese tipo de enfermedades. Un ejemplo pudo haber sido la presencia de influenza aviar, en donde el poder tener comercio con países asiáticos daba oportunidad de poder tener la exposición a la gente y a su vez poder estar en la exposición durante el periodo de incubación de la gente. Y obviamente no solamente en poblaciones animales, sino también en poblaciones humanas que pudieran darse durante vuelos o cruceros que pudieran tener los tiempos de incubación de la influenza en su momento, así como con otro tipo de infecciones. Entonces, esta revisión es importante que la hagamos como parte de un ejercicio de exploración de cuáles podrían ser los factores relacionados con la presencia de los casos que estemos observando. En el caso número 2, al establecer la definición de caso, tendríamos que tener elementos que nos permitan identificar a través de una definición de caso altamente sensible la posibilidad de captar a un mayor número de población que pudiera presentar el caso de estudio y de esta manera apoyarnos entre nuestros centros de salud y trabajadores de la salud que pudieran sospechar de una manera mucho más específica de la enfermedad que estemos sospechando. En cuanto a la recolección de datos en tiempo, lugar y persona, esta definición de caso tiene que ser muy específica. En un momento hablaremos de las cualidades, que ya también las comentamos en la sesión pasada. El que nosotros podamos tener estas definiciones no perfectas, pero sí que se estén sistematizando en su búsqueda en todos los servicios, nos da la oportunidad de tener mucha más precisión para poder obtener muchos más elementos de búsqueda y que nos permita tener mejores decisiones sin tardarnos demasiado tiempo en analizar la información. Otra es que en cuanto se tengan estas dos, el paso 2 y 3, podríamos tener la primera salida de información que nos dé la oportunidad de identificar a las poblaciones en riesgo. Estas poblaciones en riesgo tienen que ver en la presentación del agente infeccioso, de acuerdo a si entra por vía respiratoria, vía cutánea o vía urinaria, sería en diferentes ejemplos. Y esto nos oferta el que pudiéramos caracterizar a las poblaciones que se ven más afectadas en cuanto a su edad, si existe una relación con respecto al sexo y si existen otro tipo de factores de riesgo o de exposición. Esto a su vez nos ayuda a que si identificamos los mecanismos de transmisión por los que la gente se contagia, podríamos tener mejor oportunidad de hacer medidas de contención a nivel poblacional y dentro de los establecimientos de salud que permitan la ruptura de la cadena de transmisión de la
infección. Una vez teniendo los primeros 4 pasos, tendríamos suficientes elementos que nos permitieran formular diferente tipo de hipótesis que nos dé pauta de ver qué otras poblaciones podrían estar en riesgo, qué medidas de control tendríamos que hacer y estas ser contrastadas a través de las diferentes medidas de control que se hicieran. Entonces, si ustedes están frente a una infección que se pudiera dar de manera directa por el contacto de persona a persona, por secreciones de flush, por que principalmente se ve en enfermedades respiratorias, si ustedes hicieran acciones de protección, de lavado de manos, de técnica de estornudo, de aislamiento de casos graves, de clarificación del ambiente en lugares hacinados, y esto da resultado, podrían dar de manera clara la decisión de que posiblemente este tipo de enfermedad se transmita de esta manera. Entonces, es ahí donde este contraste de las cosas que hacemos versus lo que se obtiene en la investigación nos da la oportunidad de establecer conclusiones y recomendaciones durante el estudio. Esto es de manera general lo que se puede hacer en campo, y algo que se suele olvidar, pero que para efectos de ustedes que serán responsables en diferentes áreas de epidemiología, es importante tener la versión final del informe, porque al estar obteniendo más y más información, es posible que esta información y los reportes escritos de la presentación de los casos les sea un insumo fundamental para poder prevenir la nueva presentación de casos. En cuanto al primer paso sobre la corroboración de la existencia de brote, como les comentaba, es importante el uso de herramientas como los canales endémicos, el análisis de la tendencia con respecto a años previos y saber cuál es la epidemiología de las áreas en donde ustedes están trabajando, para poder tener un punto de referencia y seguir adelante con la investigación. Entonces, cuando nosotros corroboramos la existencia de brotes, es importante visitar las áreas afectadas. ¿Qué ejemplos podríamos tener de áreas afectadas? Sería uno, las áreas hospitalarias, las áreas de cuidados intensivos, las áreas de urgencias, etcétera. En el caso de las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, y en el caso de la comunidad, identificar si es en una escuela, si es en un restaurante o en un expendio de comida, o si está involucrada la red de agua, etcétera. Se tendría que ir a investigar específicamente cuáles pudieran ser las relaciones con la presencia de nuevos casos. Tendríamos que hacer la cuantificación del número de casos, identificar el cuadro clínico y ver la secuencia de la presentación de los diferentes signos y síntomas, y a partir de ahí identificar cuáles pudieran ser de importancia. En este cuadro clínico también tendrá relevancia los periodos de ocurrencia, el número de funciones a partir de la presentación de los signos y síntomas que se integraron en el cuadro clínico, el grupo de edad y sexo, cómo se distribuye el número de casos, el que se analice la tendencia de padecimientos de características similares dentro de las áreas de estudio, y una vez teniendo todo esto, poder empezar a perfilar o caracterizar la población afectada. Dentro de la definición operacional de caso, se define como la oportunidad de identificar a todos los casos con una serie de condiciones de inclusión, exclusión o restricción con relación a los siguientes 3 tipos de criterios. Uno serían los criterios clínicos, que toman en cuenta la
frecuencia con que son observados en los casos notificados, y ahí también se incluye la secuencia con la que se presentan y la duración promedio de los mismos. Esto es importante resaltarlo en las unidades en donde se detectan a los casos, a manera de que se pueda perfeccionar la búsqueda intencionada de pacientes que presenten cuadros similares relacionados al brote que estamos estudiando, y nos dé oportunidad de detectarlos con mayor oportunidad, y de esta manera también puedan ser avisadas otras clínicas o establecimientos de salud que busquen intencionadamente la presentación de los casos con las características que se vieron en los casos iniciales del estudio de brote. En cuanto a los criterios del laboratorio, vemos que existan laboratorios que nos doten de evidencia bioquímica, patológica o microbiológica de la infección o enfermedad, y que estos pudieran darnos pautas para la confirmación etiológica de la enfermedad o de los eventos de los casos notificados. En esto hay que recordar que existen muchos paraclínicos, como son la biometría hemática, el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, con algunas alteraciones en la morfología que nos permiten sospechar la presencia de una meningitis de origen bacteriano o de origen viral, o si pudiera ser otro tipo de etiología. En otros casos vemos, por ejemplo, en las biometrías hemáticas, que cierto tipo de estirpes de las células reportadas en la biometría hemática pueden ser más relacionadas con la presencia de agentes bacterianos o agentes virales. Y esto es importante para que, para efectos de vigilancia epidemiológica, se pueda usar algunos de estos elementos que puedan encontrarse en la mayoría de los establecimientos de salud, y les permitan ir haciendo como un triage de los casos que estarían reportando, a manera de que fuera ágil la vigilancia epidemiológica. Y por último, los criterios epidemiológicos, que cuentan con características relevantes como la distribución de los casos notificados en tiempo, lugar y persona, así como del agente, huésped y ambiente. Y en esta relación tripartita, desde el modelo clásico de la epidemiología, también podrían adicionarle la interpretación desde un contexto de determinantes de la salud que les permita tener mayores elementos para ver la susceptibilidad de los agentes o de los huéspedes, y en estos huéspedes considerar a las poblaciones que comparten características. Por otro lado, en esta consideración de criterios de inclusión y exclusión, la relación del periodo de incubación, el periodo probable de exposición, los contactos con el caso índice, y entendemos que el caso índice fue el primer detectado por los sistemas de salud, en comparación con el caso primario, que sería el primer sujeto observado en la presentación del caso, que en ocasiones, y dependiendo de la rapidez con la que los sistemas de salud accionen, puede ser no encontrado por las características de la infección. Una vez teniendo esto, se puede tener que, al saber que alguien contagió a alguien y ese alguien a alguien, se puede realizar la búsqueda intencionada de más casos, y estos casos secundarios o de fuente común nos servirán para identificar posiblemente al caso primario, o tener un punto de partida sobre el caso índice para la búsqueda intencionada de otro tipo de casos. En el caso del tipo de exposición, esta tendrá relación con saber si es de tipo infeccioso, de origen ambiental, o la presencia de otro tipo de exposiciones.
En cuanto a las restricciones sobre el tiempo y el área geográfica específicos, tendríamos en cuenta que si tenemos dentro del área de estudio alguna enfermedad de la que no fuera endémica la población, esta nos podría dar cuenta de la posible presentación de casos importados de una enfermedad de la que no estamos acostumbrados a ver, o bien para generar alertas dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Por lo que comentábamos en las láminas previas, la definición de caso tendrá que tener determinados elementos en donde en las siguientes láminas mostraremos uno de ellos. Si pusiéramos una definición operacional para la vigilancia epidemiológica de bacteriemias, podríamos tener todo paciente hospitalizado en el servicio de cirugía de noviembre a la fecha que presente fiebre mayor de 38 grados, calofríos, confusión mental y presión diastólica mayor de 95. O bien tener todo paciente hospitalizado en el servicio de cirugía de noviembre a la fecha que presente fiebre mayor de 38, calofríos, confusión mental, presión diastólica mayor de 95 y aislamiento de serratia en cuando al menos 2 hemocultivos centrales. Por lo que en este ejemplo veríamos que en la primera definición tenemos una definición sensible en donde eventualmente varios de estos signos y síntomas puedan ser identificados en varios pacientes que pudieran estar presentando un proceso infeccioso durante la hospitalización, pero que no están delimitados a que sean únicamente serratia. Cuando este es un microorganismo que está relacionado con la presentación de bacterias dentro de un hospital. Entonces, aquí también es importante destacar el que se define al paciente, el cual está dentro de los servicios hospitalarios, en un servicio en específico, durante un periodo determinado dentro de la investigación del brote, y de esta manera se identifican los signos y síntomas pivote o prioritarios dentro de la búsqueda activa de los casos que pudieran estar involucrados.